Hola, soy Pedro Díaz, psicólogo y cofundador de Centro Terapéutico Kainos. En el video anterior vimos algunas de las causas principales que están asociadas al consumo problemático de sustancias. En la cápsula de hoy día veremos el objetivo es identificar las fases que conducen a una adicción a sustancias. En primer momento tenemos la fase 1, que es conocida como consumo experimental, en donde está muy asociada también a lo que vimos en los factores sociales de riesgo, que tiene que ver con las juntas, con los pares, la influencia de los cercanos que son consumidores, y en este caso hay un componente, ¿no es cierto?, de curiosidad que tiene que ver con el inicio eventualmente al consumo de sustancias. También tenemos, por otro lado, en el caso sobre todo preadolescente y adolescente, algunas conductas de tipo desafiante, que tienen que ver con ejecutar, ¿no es cierto?, algunas conductas que estarían, digamos, reñidas con algunas instrucciones, ya sea de los padres o de los cercanos o de los tutores. Y también tenemos la influencia de colegas, en el caso de los adultos, trabajo, en general, en situaciones que también vimos como causa, colegas que recomiendan, ¿no es cierto?, primero algún tipo de consumo de fármacos o también de otras sustancias relacionadas, ¿no es cierto?, a evitar los síntomas de estrés. Y también tenemos la búsqueda, ¿no es cierto?, de la novedad, experimentar cosas nuevas, esto como primera fase, una fase de consumo experimental. Luego tenemos la fase de consumo regular, en donde se empieza ya a preocupar la persona cuando empieza a faltar la sustancia. Es decir, dejo de consumir algunos días y esto me empieza a producir ciertos síntomas. Empiezan también algunas irregularidades en actividades cotidianas, como en el colegio, en los trabajos o en la vida familiar cotidiana. Se usa también en la sustancia, ya empieza a tener una propiedad de evitación. Evitar, como se decía anteriormente, la percepción de algunos problemas, síntomas que tienen que ver con angustia y demás. Y también la persona empieza a cambiar sus cercanos o conocidos o amigos. En rigor, empieza a juntarse con otras personas que también son consumidoras y dejando de lado en cierta medida las juntas que normalmente tenía. En una tercera fase ya pasamos al consumo derechamente problemático, en donde se pierde ya la motivación a estímulos que antes proveían, ¿no es cierto?, una motivación tales como estudios, desafíos, proyectos, expectativas, se dejan de lado, ¿no es cierto?, por este problema del consumo. Aumenta también con mayor fuerza la irregularidad en el cumplimiento de algunos deberes, trabajo y estudio. Empieza también a generarse una mayor tolerancia a la sustancia base, por así decirlo. Es decir, si la persona empieza con una sustancia determinada, ya la misma dosis no le hace el mismo efecto, por lo tanto aumenta la dosis. O también deriva a otras sustancias que tienen más potencial, ¿no es cierto?, de generar esos estados de satisfacción o de evitar, ¿no es cierto?, pensar en los problemas y demás. Y finalmente hay conductas disruptivas importantes en el hogar: abandono, conflictos intensos, desatención de los hijos, desatención de otros familiares, ¿cierto?, que están al cuidado de la persona. Finalmente ya tenemos la fase de adicción y dependencia, en donde se genera ya la dependencia química, por decirlo de alguna manera. Vimos también en la cápsula anterior cómo es que el cerebro va modificando su funcionamiento en función de la cantidad de sustancia que la persona consume. No se puede entonces enfrentar ya la vida o la cotidianidad sin la sustancia. Se pierde también el contacto con amigos, con los cercanos. Incluso también hay un proceso de aislamiento también de otros consumidores eventualmente. En algunos casos también se incurre en actos reñidos con la ley, todo con el fin, ¿no es cierto?, de conseguir recursos para consumir. Y también aparece un importante deterioro físico, mental, cognitivo, pérdida de funciones como juicio o habilidades sociales. Esta pérdida, ¿no es cierto?, es detectable ya a través de mecanismos como resonancia magnética y otros exámenes que muestran, ¿no es cierto?, el avance del consumo hacia la fase de adicción en las personas. Espero que esta cápsula haya sido de interés para ti. Recuerda recomendarnos, ¿no es cierto?, en tus redes sociales.
La idea de estas cápsulas tiene que ver precisamente con educar a las personas sobre este problema que es el consumo de sustancias. Puedes ver también otra información en nuestras redes sociales que aparecen a continuación. Nos vemos en un siguiente contenido. Muchas gracias.